Muy buenas a todos, soy David Rubio y sí, le hemos robado el canal a Pau Botella, o mejor dicho, se lo hemos colectivizado. Bueno, bromas aparte, como ya comentó Claudia en el anterior vídeo, a partir de ahora vamos a salir más personas en este canal para tratar de daros un mejor contenido a vosotros, poder subir vídeos de manera más continuada, sin tanto lapso de tiempo entre uno y otro. Y bueno, yo voy a ser una de las personas que aparezca también en este canal. Aunque bueno, para los que seáis reales y fieles seguidores de Formación Comunista, sabéis que exactamente no es mi primer vídeo en este canal, pero bueno, sí que es la primera vez que aparezco y que voy a aparecer de manera continuada. Yo prometo no desaparecer después de este vídeo. Y bueno, lo primero, pedir perdón por el setup. Sé que es una imagen bastante humilde, pero bueno, estoy ahora mismo de cambios en el piso y prometo que poco a poco iré mejorando también en ese aspecto. Pero bueno, centrándonos en el tema de hoy, queríamos hacer un vídeo acerca de la posición que tiene que tener el partido y en concreto los comunistas sobre la cuestión de la religión. Bueno, yo creo que es un tema que es especialmente importante aquí en España por la situación que se da de esa base cultural cristiana que hablaremos más tarde, también con la situación del Islam a la ofensiva, y que creo que, aunque es una cuestión que se ha tratado de manera histórica por autores como Lenin o como Engels, creo que España tiene una situación un poco específica y no vale simplemente trasladar dogmáticamente las enseñanzas que contienen esos textos y aplicarlas al pie de la letra sin tener en cuenta el contexto concreto que se vive aquí en España. Yo para todos aquellos que os dé curiosidad, yo hace unos años también me interesó mucho el tema, no solo la cuestión histórica que trata Lenin o que trata Engels, por ejemplo, en el Anti-Düren, sino también pues experiencias históricas en Latinoamérica o bien no de procesos revolucionarios, pero a lo mejor de procesos populares en los que el cristianismo tenía una base importante dentro de esos movimientos. Y bueno, creo que es una cuestión que los comunistas tenemos que tener clara hoy en día. Esta cuestión está muy bien enfocada en un artículo de Lenin que se llama La actitud del Partido Obrero frente a la religión, que habla principalmente de cuál tiene que ser la postura de los comunistas frente a la religión, hablando bueno, ¿no? De ese principio de la libertad de culto, del carácter privado, pero entendiendo ese carácter privado de la religión frente al Estado y no frente al partido. Es decir, nosotros los comunistas apostamos por la libertad de culto, es decir, cada uno individualmente puede tener las creencias religiosas que quiera o no tenerlas. Ahora bien, eso es una cuestión privada de cada uno de ellos, el Estado no se va a inmiscuir ni va a fomentar una determinada religión, digamos, ¿no? Pero eso es una cuestión distinta frente al partido, de que los comunistas no tenemos que adoptar una posición privada, sino de, pues, tratar de impulsar una visión científica. Ahora bien, tanto Lenin como Engels, en el libro de Anti-Düren, criticaban muy ferozmente la posición anarquizante de, bajo el supuesto principio del ateísmo militante, declarar una guerra abierta a la religión que únicamente servía para ahuyentar a los trabajadores que tenían unas determinadas convicciones religiosas. Yo creo que eso, que ya criticaba a Lenin en este artículo y también a Engels en el Anti-Düren, es algo que sigue pasando a día de hoy aquí en España con grupos pequeños, grupusculares, que siguen desarrollando estas posturas anarquizantes, ya no solo frente a la religión en general, sino más en concreto respecto a los cristianos aquí en España, obviando otras religiones que sí que pueden suponer una verdadera ofensiva contra los trabajadores, como puede ser el Islam, como desarrollaremos más adelante. Y es que aquí en España recientemente hemos visto el espectáculo grotesco con las campanadas, con la lachus, sacando una estampita, simulando como que santificaba a la vaca del Grand Prix. Y mientras toda esta izquierda grupuscular, ¿no?, que comentaba antes, aplaudiendo, fomentando esa cristianofobia, mientras callan, mientras el Islam continúa avanzando y sí que supone una ofensiva para los derechos de los trabajadores aquí en España. Hace unos años vimos un espectáculo todavía más grotesco cuando se quemó Notre Dame y veías a estas organizaciones grupusculares aplaudir diciendo que la iglesia más bonita es la que más arde y demás gilipolleces, fomentando esa cristianofobia y atacando lo que es una de nuestras bases de nuestra cultura aquí no solo en España sino a nivel europeo. Mientras, ya digo, mientras frente a cómo avanza el Islam no ponen ningún tipo de resistencia ni de crítica. Y es que, como decía anteriormente, los textos históricos no pueden trasladarse de manera dogmática, sino hay que aplicarlos, interpretarlos al contexto histórico actual. Es innegable que España tiene una base cultural cristiana.
no solo respecto de la enseñanza y los valores en los que somos educados la mayoría de los españoles, sino también de nuestras tradiciones y nuestras festividades. Venimos recientemente de celebrar la Navidad en nuestros hogares. No tendría ningún sentido que los comunistas aquí en España declaremos una guerra abierta frente a la religión católica, mientras callemos frente al Islam, que sí que supone una amenaza para los derechos de los trabajadores y para la situación del país. Y es que, independientemente de las creencias religiosas que pueda tener cada uno a nivel individual, es innegable esa base cultural cristiana que conforma una unidad por todo el territorio nacional. Y es precisamente esa base cultural cristiana lo que explica y posibilita que obviamente los cristianos puedan formar parte del Partido Comunista. Y es que a la pregunta de si un comunista puede ser creyente, por supuesto que sí. Es decir, siempre que deje de lado esas cuestiones religiosas cuando se enfrentan a lo que son los objetivos del partido y en este caso los objetivos de España, y no entre en contradicción sus creencias religiosas con estos objetivos que he mencionado anteriormente, ¿qué problema va a haber? ¿Por qué vamos a renunciar a llegar a los trabajadores que tienen una determinada creencia religiosa si pueden suponer un avance para el desarrollo del partido y del país? Pero claro, esta situación que nosotros explicamos para los cristianos no puede ser extrapolable para el resto de religiones, porque no nos confundamos, no todas las religiones son iguales y no todas las religiones tienen la misma implantación en todos los países. Es evidente que aquí tenemos una base cultural cristiana que posibilita y permite ese desarrollo del partido en convivencia con esos cristianos y que por el contrario resultaría muy difícil de ver con el Islam. Es decir, ¿un musulmán puede militar dentro del Partido Comunista? Pues sí, por poder puede militar en el Partido Comunista, pero obviamente aquí en España va a tener muchas más contradicciones que las que tendría un cristiano, porque precisamente la situación del Islam que se encuentra a la ofensiva tratando de implantarse aquí en España entra en contradicción con el propio desarrollo del país y con las tareas que va a tener el partido. Entonces, si esta persona de creencias islámicas renuncia a esas creencias en tanto en cuanto entran en contradicción con los objetivos del partido, pues sí, podría militar, pero no nos engañemos. ¿Se puede dar una situación mayoritaria de militantes musulmanes dentro del partido? No, no, y yo creo que esto es algo fácil de entender, no solo por el problema grave que supondría respecto de la seguridad de posibles filtraciones, sino porque además agravaría las contradicciones en el seno del partido de una gran parte del mismo, como antes se estaba explicando. Y es que este mismo ejemplo que estoy poniendo ya se dio en la Unión Soviética. Es decir, la Unión Soviética, bajo el periodo de Stalin, tuvo un periodo de hacer una política activa frente al Islam. ¿O es que desconocemos lo que fue el Jujum? La imagen que ya forma parte de la historia de la quema de los velos masivos en el Día de la Mujer en 1927 en Uzbekistán. Y es que precisamente tenemos el ejemplo histórico de la Unión Soviética, quien bajo el periodo de Stalin se llevó a cabo el Jujum, que fue un programa de políticas activas para tratar de reducir la influencia del Islam dentro del PQS. Y es que los propios soviéticos eran conscientes que no todas las religiones eran iguales y que el Islam suponía un agravamiento de las contradicciones para el desarrollo del partido en ese momento. Y es que precisamente el PQS no entraba en contradicción con esa política activa de tratar de reducir la influencia del Islam por el problema creciente que estaba suponiendo. Y esto es una situación que por los comunistas, entre muchas comillas, aquí en España, se obvia, se desarrolla una particular cristianofobia, la cual no entiendo muy bien el motivo, porque esos mismos comunistas también son cristianos culturalmente de base, han sido educados en esa educación, valga la redundancia, y sin embargo callan frente al Islam. Y bueno, si os gustan este tipo de vídeos, hacérnoslo saber. Como ya he dicho al principio, vamos a tratar de darle más contenido a este canal. Hace unos pocos días subió vídeo Claudio, hoy he subido yo. En los próximos días también subirá Pau y van a haber más incorporaciones. Así que nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.